Hola, bienvenidos a la segunda lección, componentes de la nómina. Vamos a conocer aquí ese proceso de nómina que hacemos de liquidación, proceso de liquidación que hacemos para llegar al fin último que es el pago a los empleados, qué componentes tiene. Entonces vamos a ver qué información requerimos de la empresa, cuál es la información de los empleados, cuáles son los devengos, cuáles son las deducciones y las apropiaciones que tenemos en ese formato. Recuerden que le vamos a dejar una tarea. Esta tarea consiste en hacer un archivo en Excel que tenga estos componentes para en la próxima lección hacer una liquidación de nómina. Aquí en la plataforma les dejo un documento donde les indico cuáles son los parámetros de ese documento. No vayan a bajar una nómina a internet porque la idea es tener los mismos parámetros todos para poder hacer un ejercicio unificado. Y además para que ustedes tengan la oportunidad de formularse ustedes mismos sus documentos. No es necesario que el archivo le pongan fórmulas. Ustedes después, según la experticia que tengan en el Excel, pueden hacer la formulación como la deseen. ¿Listo? Bueno, entonces sin más preámbulos, continuemos con la lección. Tenemos la liquidación de nómina es como un proceso, ¿sí? Y todo proceso tiene unas tareas. Entonces aquí podemos apreciar que tenemos un proceso de nómina que, a mi parecer, tiene tres grandes tareas. Pueden haber muchas más que complementan otros procesos o que otros procesos llegan a complementar. Pero aquí tenemos tres tareas grandes que son la liquidación de la nómina como tal, la liquidación de la seguridad social y la liquidación de prestaciones sociales. Esas tres grandes tareas son las que componen la liquidación de la nómina. La principal es la liquidación de nómina. Esta deja insumos de información para posteriormente liquidar la seguridad social. Y también entrega insumos de información para llegar a liquidar y posteriormente pagar lo que llamamos prestaciones sociales. Esta liquidación de nómina puede generar insumos para muchos otros procesos o tareas. Entonces, por ejemplo, para el proceso de contabilidad, donde se contabiliza el ejercicio de liquidar la nómina. Para estadísticas, también va a generar información y según el tamaño o los procesos que tenga la empresa, asimismo ya generará información para ese tipo de procesos. Bien. Aquí vemos cómo circula ese proceso, ¿sí? Cómo es la circulación de ese proceso. Entonces tenemos como primero la información general de la empresa que necesitamos en esa nómina para identificar qué empresa está liquidando esa nómina. Importantísimo el periodo de pago, es decir, qué periodo estamos pagando. Información general de los empleados, más adelante vemos cuál es la información que generamos de los empleados. Tenemos los devengos, que es lo que devenga o lo que ganan los empleados, donde tenemos salarios y auxilios, bonificaciones y comisiones, en el caso de vendedores, algunos empleados que les dan bonificaciones por alimentación, transporte, comunicación, etcétera, y las horas extras o recargos, que es la que se genera cuando se trabaja en horarios distintos o más allá del horario que se pactó. Esos son los devengos, es decir, lo que gana el empleado. Las deducciones. Entonces tenemos retenciones y descuentos autorizados, embargos judiciales y libranzas o préstamos con los bancos, con entidades financieras, fondos de empleados, cooperativas, etcétera, y los aportes que se les descuentan a los empleados de EPS por salud y AFP, que es pensión. También tenemos las apropiaciones. Entonces, estas apropiaciones, ¿qué son? Son las obligaciones que se le generan al empleador para pagar después a otras entidades según la liquidación de la nómina. Entonces tenemos los aportes a EPS, los aportes a pensión, los aportes a de riesgos laborales y los parafiscales, cajas de compensación familiar, bienestar familiar, SENA y la parte de prestaciones sociales. Aquí quiero aclararles lo siguiente. Estos aportes son los que le corresponden al empleado, mientras que estos aportes son los que le corresponden al patrón y que unidos los dos va a hacer un pago al mes siguiente de haber generado la nómina. Este proceso da como final, como resultado final, el neto
pagado. Entonces, el neto pagado es el final del proceso, es decir, lo que se le entrega al empleado. ¿Listo? Bien. Continuando con el proceso, entonces tenemos la definición de cuáles son los componentes o cuáles son los elementos que nos van a dar en cuanto a la empresa. ¿Qué información necesitamos de la empresa? Entonces aquí tenemos que necesitamos el nombre o razón social, el nombre del patrón o la razón social en caso de que sea una empresa, el NIF, la ubicación si se requiere y el periodo de liquidación muy importante, ¿no? ¿Qué periodo estamos liquidando? ¿Qué información vamos a requerir de los empleados para poder generar la nómina? Entonces los nombres completos de los empleados, los documentos, el número del documento, identidad, cédula, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, pasaporte, en fin, el número del documento de identidad, qué cargo ocupa, es importantísimo, el salario para poder liquidar, tener la base para liquidar la nómina y los días que ha laborado. Esa es la información que requerimos de estos dos. Esta es la definición del artículo 27 del Código Sustantivo del Salario. ¿Sí? Aquí nos dice qué es salario dentro de ese importantísimo Código Sustantivo de Trabajo. ¿Sí? Esta es la definición legal. Acá, ¿qué les puedo yo decir que es salario? Salario es todo lo que gana el empleado, todo lo que se le paga al empleado y que sea consecutivo. Acá dice muy clarito, es una contraprestación directa del servicio. Vamos a mirar aquí, contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Es decir, es lo que se le va a entregar directamente al empleado por prestar ese servicio y que además es recurrente, es consecutivo. Entonces tenemos el sueldo, tenemos las horas extras, tenemos las primas, las vacaciones, todos los bonificaciones, comisiones en caso de los vendedores, eso es salario. Salario no es lo que regala el empleado, es decir, los auxilios no son salario, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Es todo aquello que entra a enriquecer al empleado. Un empleado puede tener la fortuna de recibir de su empleador un regalo. Un día le sobró alguna plata, le dijo, mire, tenga, le regalo esta plata, eso no es salario. El salario también puede ser en especie, se da mucho en la parte del servicio doméstico. Usted vive en mi casa, yo le doy vivienda y le doy comida y además de eso le doy vestido. Entonces, esas tres cosas pueden configurar salario también, hace parte de su salario. No todo el salario, no el 100% puede ser en especie, ¿no? Entonces ahí en la parte de servicio doméstico se utiliza mucho. Entonces pueden leer después de la definición, ahí está en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es sueldo? Sueldo es lo que yo pacto en el contrato, ¿sí? No es ese salario. Acuérdense, el salario es todo lo que yo recibo. Sueldo es lo que yo pacto, es decir, yo firmo un contrato de trabajo y me dicen, usted lo vamos a contratar para pagarle 2,5 millones de pesos. Listo. Eso es lo que yo firmo en el contrato. Ese es el sueldo, lo que va a ir en la nómina como sueldo. A ese sueldo yo le agrego lo demás. Y cuando agrego lo demás se me convierte en salario. Quiero volverme aquí un momentico a la parte de sueldo y de salario. ¿Cuál es la diferencia? El salario es variable, es decir, si yo pacté un sueldo por 2 millones de pesos, soy vendedor. Me dicen, usted va a recibir comisiones, un porcentaje X por las ventas. Entonces, el primer mes recibí comisiones por 10 millones. Entonces, mi salario es de 12 millones. 2 millones de sueldo, 10 millones de comisión. Y además hizo unas horas extras por 1 millón. Entonces recibí de salario 13 millones. Pero al mes siguiente ni vendí ni hice horas extras. Entonces solamente recibí el sueldo. Que el sueldo siempre van a ser los 2 millones. Pero el salario sí puede variar porque recibo o no recibo comisiones según lo que haya pactado o horas extras. Esta es la definición de auxilios del Código Sustantivo de Trabajo. El más conocido pues es el auxilio de transporte, ¿sí? Que nos permite, es un obsequio. Entonces esos auxilios no hacen parte del salario porque no llegan a enriquecer al empleado. Son partidas que se destinan exclusivamente a una actividad específica, ¿sí? O a un destino específico. Entonces este auxilio, pues el de transporte, que es el más conocido,
yo lo destino a que el trabajador pueda transportarse de su casa al trabajo y de del trabajo a la casa, ¿sí? Entonces, esos son auxilios. Pueden haber auxilios de alimentación. Entonces, el patrón dice, listo, yo les voy a dar un auxilio porque de pronto ustedes, no sé, su trabajo es en otro municipio o están muy lejos de su casa y pactamos que yo le doy un auxilio, pero queda pactado que es eso, auxilio. Entonces, no hace parte del salario, ¿listo? Y puede variar de pronto por alguna razón. Ahorita vamos a ver lo que es el más conocido, que es el de transporte. Por ejemplo, alimentación, pues a mí me lo dan es cuando estoy lejos. Si yo estoy en mi casa o estoy trabajando en la ciudad donde yo vivo y la oficina queda en la misma ciudad, pues usted vaya a su casa a almorzar o a comer. Yo no le tengo que dar auxilio de alimentación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí lo que estamos hablando es la parte que nos da la ley. Este es el auxilio de transporte, que es el más conocido. Acá tenemos qué significa eso. Entonces, auxilio de transporte es el beneficio otorgado a los empleados para ser usado en el desplazamiento de la casa a la empresa y de la empresa a la casa. Es un auxilio destinado exclusivamente a eso. Bien, ¿cuándo se tiene derecho al auxilio de transporte? Entonces, se tiene derecho al auxilio de transporte cuando el empleado gana menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, cuando vive a más de 1 kilómetro de distancia de la empresa y cuando la empresa no presta el servicio. Hay empresas que tienen buses contratados, que tienen unas rutas que paga la empresa y entonces la empresa lo presta. Ojo aquí en este caso. Tuvimos un caso de estos en una empresa petrolera donde trabajaba. En la ruta iba a un punto X a recoger a los que vivían cerca de ese punto X, 2 o 3 empleados, ¿sí? Y uno de ellos vivía muy lejos de ese punto X, pero el bus donde lo recogamos no podía llegar hasta donde él estaba, porque no podía entrar. Entonces este empleado cobraba el auxilio de transporte de la casa al punto X, ¿sí? El Ministerio de Trabajo hicimos la consulta, no, si usted como empresa presta el servicio de transporte y su ruta es en el punto X lo recojo, ya el problema es suyo como empleado que viva lejos de ese punto, porque el auxilio de transporte se lo están dando es para que usted vaya hasta la empresa. ¿Listo? Entonces, ojo que cuando se prestan eso es desde el auxilio de transporte no se ganaría, porque la empresa le está poniendo el transporte o el medio de transporte. Que usted viva lejos de ese punto y que tenga que, digamos, pagar un taxi, ya esa es otra situación distinta que no tiene que ver con eso y que podría pactarse con el empleado. ¿Cuándo no se gana auxilio de transporte? Entonces, cuando se gana más de 2 salarios mínimos, cuando vive a menos de 1 kilómetro o vive en la empresa y cuando la empresa presta el servicio. ¿Listo? Cuando la empresa presta el servicio de transporte. Y además, cuando la persona está o en vacaciones o en incapacidad, por lógica no se transporta, pues entonces no tiene que ir a la empresa, pues no gana auxilio de transporte. Ese es el auxilio de transporte.